Lección 7 para miércoles 10 de mayo. Evangelio, juicio, creación. Fíjate en el mensaje del primer ángel. Evangelio eterno, hora del juicio, adoren al Creador. Observa cuán estrechamente relacionadas están estas ideas. Cuando estemos delante de nuestro Creador en el juicio, únicamente el Evangelio es lo que nos da alguna esperanza. Romanos 8:1 dice: pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Noten, hermanos, que aquellos que pueden pasar no ser condenados en el juicio son aquellos que no andan según los asuntos de la carne. Y aquí esto se refiere simplemente a pecados y violaciones fuera de los mandamientos de Dios. Solo aquellos que viven dirigidos por el poder del Espíritu Santo para vivir victoriosamente sobre pecados, violaciones de los 10 mandamientos, no reciben condenación. Ninguna condenación ahora y sin duda alguna tampoco en el juicio, pero acuérdense de esa condición en la cual nosotros tenemos una parte y un papel que desempeñar hacia la victoria y guardar los mandamientos de Dios. Sigue el folleto. El mensaje de Dios como Creador es sumamente crucial para presentar la verdad, especialmente cuando la evolución, aunque se disfrace de cristiana, amenaza con destruir todo el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, en medio de la embestida del pensamiento evolutivo, Dios ha levantado una iglesia, un pueblo cuyo mismo nombre es un testimonio en contra de la idea de la evolución, un pueblo que debe proclamar la verdad fundamental de Dios como nuestro Creador y Redentor. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 17, dicen: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué enseñan estos pasajes acerca de Jesús como Creador y Redentor? Fíjate cuán estrechamente ligado está Jesús como Creador a Jesús como Redentor. Desde el momento en que se menoscaba su papel como Creador, como inevitablemente ocurre con la evolución, su papel como nuestro Redentor también se pone en tela de juicio. Jesús viene a redimirnos del pecado, de la muerte, del sufrimiento y de la violencia. Cuando el pecado, la muerte, el sufrimiento y la violencia son, según enseña la evolución, los mismos medios por los cuales existe nuestro mundo, Dios nos redime del mismo proceso que Él utilizó para crearnos en el principio. Esa es una mentira peligrosa. Y lo peor es que la evolución se burla de la idea misma de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué?
Pablo en Romanos 5, 17 al 19, vincula inseparablemente la introducción del pecado por medio de Adán a la muerte de Jesús. Hay un vínculo directo entonces entre Adán y Jesús. Sin embargo, en cualquier modelo evolutivo, ningún Adán sin pecado podría haber introducido la muerte, porque la muerte, millones de años de muerte, en principio era supuestamente la fuerza y el poder que se necesitaban para crear a Adán. Por lo tanto, desde el primer momento la evolución destruye el fundamento bíblico de la cruz. En contraste, los adventistas del séptimo día, al llamar al mundo a adorar al Creador, dan un testimonio viviente en contra de este error. Del libro Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 153 y 154, dice: el Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Acuérdense, hermanos, que el pecado es definido en 1 Juan 3:4 como la violación de la ley y transgresión de la ley de Dios. Entonces, tenemos nosotros que salir de la condición de transgredores y otra vez llegar a ser guardadores de los 10 mandamientos. Y eso fue lo que Cristo vino a enseñarnos. No solamente pagó la penalidad por la violación de la ley inmutable, que es la base del gobierno de Dios, pero también nos dio ejemplo de que en forma de bien, en forma semejanza de carne de pecado, que el ser humano, haciéndose de la gracia y el poder divino, tal como lo hizo Jesús, puede vencer cualquier violación de los 10 mandamientos y vivir según esos mandamientos. Acuérdense que Él vino para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Sigue la cita: el Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador, y es cuando Él nos salvó, según Efesios 2, 8 y 9, de la penalidad de la violación de la ley. Muchos asimilan ese texto con ya tener la vida eterna. No, la salvación de la cruz es simplemente y exclusivamente la paga de penalidad del pecado, y así nosotros no tenemos que pagar por nuestra propia vida la segunda muerte por haber violado los 10 mandamientos. La cita dice: el Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó, y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir. O sea, hermanos, esta es otra razón por la cual Cristo vino a la tierra, para darnos un ejemplo por su vida, cómo vivió Él en relación con Dios, de que como Él vivió y obedeció los mandamientos de Dios, nosotros también podemos seguir ese ejemplo y vivir victoriosamente dentro de los principios de los mandamientos. Entonces, de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado y diciendo: escrito está. De la forma como nosotros podemos vencer cualquier tentación a violar los mandamientos de Dios. Sigue la cita: Cristo venció como hombre las tentaciones
cada hombre, ese es usted y yo, puede vencer como Cristo venció. Y es menester, hermanos, que lo hagamos, porque si no vencemos, no tenemos la vida eterna. No podemos pasar la hora del juicio. El santuario no será purificado del récord de nuestros pecados individuales. Él se humilló a sí mismo por nosotros, fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. Y es, hermano, es importante que nunca aceptemos la idea de que no podemos vivir o guardar los mandamientos de Dios. Es imposible otra vez estar idóneos para recibir el don gratuito de la vida eterna si no estamos alineados, obedeciendo los 10 mandamientos. Y eso se lleva a cabo simplemente con el esfuerzo humano y el poder divino en combinación. Así es que, hermanos, las buenas noticias del Evangelio eterno es que otra vez podemos ser fieles testigos de que el ser humano, aún después del pecado, puede vivir según los principios de la creación y el fundamento del gobierno de Dios, los 10 mandamientos, y así puede tener el privilegio de vivir eternamente. Que Dios les bendiga a medida que usted escoge por su voluntad humana y esfuerzo humano vivir hoy día según esos mandamientos, claro, siempre pidiendo el poder divino para vivir según ellos. Que tengan un día victorioso en Cristo al vivir la belleza y la hermosura y la liberación que viene de vivir según los 10 mandamientos. Amén.